Recibido, pero si hay una sala de situaciones para que tome definiciones. La sala de situación depende de mí, por eso es que le estoy modulando yo. Entramos a la sala de situación. Recibimos, analizamos y ejecutamos la información. Les pido premura porque esto es un caos. Conducción, Sebastián Domenech. Producción, Guillermo Ponce. Sala de situación, hasta las 14 por AM con Voz. Bueno, ¿qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Sala de Situación. Hace tiempo que no veníamos al estudio de Charlie Rodríguez, que gracias a él estuvimos saliendo al aire en los últimos 2 sábados que tuvimos COVID. Fuimos positivos y pudimos contarlo. Y eso es lo importante porque, no solo porque lo podemos contar, sino porque también es contar la experiencia, ¿no? De qué se trata, lo que se sufre, lo que sí, lo que no. Por supuesto, cada uno de los casos son diferentes. Por suerte, no solo lo estamos contando, sino también estamos aquí en la radio, en el estudio, recordemos a M1420, una horita de información. Guille Ponce, que por supuesto también ya está trabajando con todo, está tratando de enganchar a los invitados. Muchas entrevistas con mucha actualidad, como decimos siempre, las noticias las cuentan los protagonistas. Marquitos Vitale, que desde su búnker también está haciendo el apoyo técnico, estratégico, mediático y estético de este programa. Todo eso que dije es porque en la semana reflejamos a través de las redes sociales parte de esta información que hoy vamos a publicar y parte de todo lo que vamos a desarrollar ya mismo, porque la sala de situación abrió la puerta y comienza de esta manera. Sala de situación con Sebastián Domenech por AM con Voz. Y no encuentro nada.
Nada personal, Soda Stereo, aquel tema que no tocaron Soda Stereo en el 97, en aquella despedida en la cancha de River, pero que después se vinieron con todo de nuevo y volvieron a tocar. Bueno, por momentos me hago el especialista en música, cosa que no lo soy. Vamos a hablar de lo que ocurrió en la semana. Hubo mucha información. Recordemos también que, por ejemplo, una de las tantas cosas muy importantes que pasaron, que fue la conferencia de prensa de Sergio Berni acerca de las estadísticas, la evolución del delito en la provincia de Buenos Aires. Eso nos interesa mucho y lo vamos a abordar seguramente en los próximos minutos. Antes, las redes sociales, sala de situación radio @gmail.com es el mail. Recuerden, porque ahí ya nos siguen llegando. De hecho, uno de los temas que vamos a tocar hoy nos llegó por correo electrónico, sala de situación radio @gmail.com. El Facebook, sala de situación, y en Twitter, bueno, @sala de situación, @sala, la letra D, situación. También tenemos mucha repercusión en Twitter, pero Instagram está con todo. Así que nos buscan también por Instagram, porque ahí ponemos todo el material que desarrollamos hoy en esta sala de situación, con audios, con videos también, porque hay muchas cámaras de seguridad. Charlie, vamos y volvemos. Nuestro correo es saladesituacionradio@gmail.com. Por eso es que le estoy modulando yo. saladesituacionradio@gmail.com. Bueno, a ver, en la semana pasó algo acá en Palermo también, y de hecho me lo contó mi mujer, mi pareja, mi compañera Natalia Marquiegui, que en Palermo, por ejemplo, pero también sé que pasó en La Plata, y hace tiempo había habido una ola de este tipo de asaltos, hace unos 5 o 6 años, se había dormido esta modalidad, pero ahora volvió con todo, y tiene que ver con el robo de pertenencias o objetos de valor dentro de los autos estacionados. ¿Y cómo hacen esto? ¿Cómo descubrimos en su momento que lo hacían con los inhibidores de la alarma? Cuando vos activás tu alarma, cuando llegaste a casa, ¿no? Estacionaste el auto en la puerta de casa, pip, pip, tirás esa alarma y te vas. Pero en realidad tal vez no se activó, tal vez no tuvo efecto esa activación de la alarma, y vos te fuiste confiado porque encima te pareció escuchar el sonido de siempre, o a veces lo haces en el modo mudo, viste que tenés una opción para que no suene, y te vas confiado, y en realidad un inhibidor que está en las inmediaciones hizo que eso no se activara, y entonces el auto quedó abierto, y ese delincuente que está esperando ese momento, eso es lo que no se activa, Charlie, aprovecha la situación. Cuando vos estás en casa comiendo tranquilo pensando que dejaste el auto estacionado y bien cerrado, hay alguien que te está robando todo lo que tenés adentro. Esto es parte de la inseguridad que vivimos los argentinos en general. Yo recuerdo que esto tal vez vino de Europa, ¿no? Primero se escuchaba hace muchos años esta modalidad, que después llegó aquí a la Argentina, pero para entender más este delito que nos toca a todos, por supuesto a los que tienen auto y a los que no también, porque te pueden robar algo que dejas en el auto de un amigo, un compañero. Vamos a hablar con Daniel Banda, que es el presidente del Comité Argentino de la Asociación Latinoamericana de Seguridad, porque es un tema que nos toca, es parte de la inseguridad. Claro, no estamos hablando de armas de fuego, de heridos mortales, fatales y demás, pero esto molesta mucho también. Banda, buenas tardes, gracias por estar en esta sala de situación. No, gracias a vos, muchas gracias por la presentación, y lo dijiste tan bien que me parece que me sacaste todas las explicaciones. No, vamos, muchas gracias, y vamos por todo con usted, porque queremos entender qué es esto, porque incluso yo recuerdo que hacía tiempo había gente que se creía que los delincuentes tenían un aparato con el cual te abrían el auto, y vos decís, ¿cómo? Entonces, ¿cómo hago? No, en realidad ellos te inhiben y te bloquean tu propia seguridad. Exactamente, bueno, lo explicaste bien y lo podemos repasar. Básicamente, cuando uno se baja del auto y tiene una de estas llaves que tienen un control remoto para activar y desactivar el cierre electrónico, lo que vos haces es, de alguna manera, apretar el botón de cierre y el sistema centralizado cierra todo el vehículo. Esto se automatiza, digamos, vos llega un momento que ya no mirás el auto, apretás el botón, y si no tenés, como vos bien dijiste, un acuse sonoro, o no tenés un destello de luces, o no, tus espejos no se retraen, bueno, básicamente te das cuenta que no se activó la alarma, ¿cierto? Entonces, ¿qué haces? Volvés al auto y lo haces con cuidado y te aseguras que cierre tirando de la manija. Todo esto, que parecería una cosa de un maniático por la seguridad, lógicamente a lo largo del tiempo se va perdiendo. Así que típicamente la persona se baja preocupada por otras cosas, o porque quiere llegar a un comercio, o porque quiere entrar al shopping, bueno, en la época prepandemia. Claro. Y básicamente lo que hace es aprieta el botón sin mirar el auto. Muy cerquita de tu auto hay otro auto con los amigos de lo ajeno
que tienen un inhibidor de radiofrecuencia, un equipo que genera una señal tan potente que es más fuerte que la que tiene el llaverito que vos tenés en la mano para cerrar. Qué bárbaro. Y eso, ese inhibidor que tienen ellos, esos delincuentes que están ahí agazapados, ¿es chiquito? ¿Es algo que pueden tener en un bolsillo? Chico, es como, imagínate un handy de comunicación de la policía, algo parecido a eso. Es muy pequeño, incluso es algo que lamentablemente se vende por Mercado Libre y por sistema de venta online porque tiene otros usos. Pero uno de esos usos, en la frecuencia en la que transmiten los llaveros de cada marca, hace que te inhiban la comunicación. Ahora, esto nos incrementa ese toque y esa obsesión que tenemos muchos de tocar las 4 puertas, de tocarlo 7 veces el llavero para ver si sonó o no. Es tremendo. Totalmente porque es un delito de descuidismo, nos damos un delito de descuidismo. También existen los mecanismos electrónicos para la otra cosa que vos mencionaste, que es básicamente tener un receptor que escucha lo que transmite tu llavero cuando transmite, y al grabarlo lo puede reproducir y te pueden abrir un auto. Pero eso es mucho más costoso, más complejo, y no se ha visto tanto en estos tiempos. Lo que más se ve es esto porque es un delito de descuidismo. Yo recién... Sí, Daniel. No, te cuento que muchos centros comerciales grandes, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, en el AMBA, antes de la pandemia, sufrían esto a diario. Y incluso han llegado a diseñar sistemas desparramados en el parking, en el estacionamiento, para detectar cuando se acciona uno de estos inhibidores, porque lo que hacían era, vos tu botoncito lo tocas una sola vez, ¿cierto? Haces clac, claro. Lo tocaste, es un pulso. En cambio, los inhibidores los prenden y los dejan prendidos 30, 40 segundos. Estos receptores que se montan alrededor del parking en las columnas de iluminación detectan una pulsación larga del inhibidor y le avisa a la guardia que en esa zona hay un inhibidor. Qué bárbaro, porque además, ahora entiendo, una playa de estacionamiento de un shopping es, por ejemplo, un lugar ideal, ¿no? Un parque de diversiones, un parque abierto, una plaza, las inmediaciones. Es ideal porque vos vas y te vas con tu hijo a jugar, a comprar lo que sea, y estás un rato largo ahí en otra cosa absolutamente. No estás en tu casa tal vez mirando por la ventana. Bien, y sumale a eso, clarísimo, sumale a eso que volvés, tu auto está cerrado, te faltan las pertenencias, y cuando vos llamás a Uber a decir, acá me robaron, básicamente lo que el guardia te va a demostrar es que el auto lo dejaste abierto. Claro, y básicamente, yo recién lo dejaste abierto. Claro, en la introducción decía, ¿no? Que, por ejemplo, mi mujer me contaba, me dijo, no sabes, ayer en tal esquina de Palermo, en 2 días, con 2 días de diferencia, en la misma esquina, le robaron a 2 chicas también que llegaban con sus autos, primero un día, después el otro día a otra mujer. Y ahí entiendo, de la misma manera, ¿no? Con esto de los inhibidores. Yo entiendo que son los inhibidores porque ellas dijeron, yo cerré el auto bien y cuando llegué estaba abierto. Seguro es eso. Ahora, en este caso es la misma banda o es un solo delincuente que está en el mismo lugar en la misma semana haciendo ese trabajito. Sí, pero son muchos equipos de gente porque nosotros estimamos, con las estadísticas que trabajamos, pre-pandemia, te hablo más o menos para el mes de diciembre, la época de las compras de Navidad y demás, que había más o menos 1.000 a 1.500 casos por día. Claro. Es muy alto. Es mucho. Claro, ¿cuál es la diferencia entre la vía pública y un shopping? En la vía pública vos te faltan las cosas, mirás alrededor, a lo sumo irás a hacer, raro que vayas a hacer una denuncia, pero bueno, vas a hacer una denuncia. En el centro comercial, las personas entran para reclamar, porque supuestamente esa es una zona protegida y responsabilidad del shopping. Por más que el cartel diga no nos hacemos responsables por las cosas que tienen adentro, esto lo tiene que discutir con un juez. Claro. Entonces, vos pensás que los centros comerciales se vieron en la obligación de invertir en tecnología para parar este tipo de cuestiones. Por ejemplo, lo que hacen normalmente es barrer el parking y ver cuando hay una gente que permanece mucho tiempo arriba del auto y no baja. Entonces, claro. Si vino al shopping, baje o váyase. No se quede arriba del auto. Bueno, ese tipo de cosas se han visto mucho. Ahora, como bien dijiste, esto picó en punta de nuevo. No en los centros comerciales, no en los lugares donde típicamente ocurría, sino en la vía pública, en la puerta de un comercio, simplemente, vos volvés y te encontrás con esa cuestión. ¿Es ideal para los delincuentes esto? Digo, por la modalidad, no hay contacto físico con una víctima, no pueden herir a nadie, ¿y esto en qué delito estaría encuadrado? Un robo de estas características. Primero casi no tiene riesgo. Segundo es raterismo, de alguna manera. Pero lo hacen tan bien que cuando vos te retiraste 50 metros, 60 metros, o entraste porque te están viendo, rápidamente pasan por el costado y miran si hay elementos a la mano. Porque si no hay, ni lo abren.
el auto. Sí, 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 Porque la claro. intención no es sustraer el automotor, ¿cierto? No. Ni robarte el estéreo. No existe más robar el estéreo está integrado al auto. Por eso también está piola recomendar que no dejar nada a la vista, que no te vean, que tratar de ocultar un poco las cosas, que si es que dejas adentro Sí, algo, porque ni una campera tenés que dejar. Desde ya, ni una campera. Y al mismo tiempo, esto para todos los oyentes de tu radio, en el momento de bajar, tratar de programarse para activar mirando la puerta y pegar el tirón a la manija. Ahí está. Eso es un buen consejo. Y que se escuche la alarma, y para que escuchen también el resto, que está sonando esa alarmita. Ahora, vamos a aprovechar tu presencia, ya te estoy tuteando porque estás hablando tan bien que entramos en confianza. Por favor. Para hacer un picadito de otros temas, porque la verdad es que teniendo en cuenta quién sos, el cargo que tenés, me interesa hablar, por ejemplo, pero un segundo, hay un tema, ¿no? En la semana se habló de la seguridad, de los delitos y demás. Hay un tema que para mí es un agujero negro, que son el robo a los countries o barrios cerrados, que tienen su propia seguridad privada. Claro, ahí ya no hablamos, tal vez, es una opinión mía, de modalidades con mucha tecnología de por medio, sino con mucha viveza, de qué manera entrar tal vez por los alrededores en aquellos cercos perimetrales donde tal vez no hay alarmas, haciendo los topo chorros, por ejemplo, hacen esos pozos por abajo del alambrado. Ahora, cuando hay un delito adentro de un country, lo que nos encontramos es con que la policía no está, porque tiene la seguridad privada. Entonces, prevenir no te van a prevenir un delito ahí adentro. La prevención interna, la seguridad no tiene arma de fuego, muchos no pueden hacer, entonces más que nada vigilar y tratar de prevenir con cámaras de seguridad. Cuando llega la policía ya es tarde. Y entonces vemos que siempre es casi un terreno fértil e ideal para los delincuentes los countries. Bueno, da para mucho más que un minuto, si querés hoy hacemos la intro y después la seguimos en otra edición, pero es un tema gigante porque justamente esto que vos decís, la sensación de que vivo en el parque de Disney y la realidad es totalmente opuesta. La realidad hoy en día es que es un lugar muy buscado por los delincuentes. Hay un tipo de robo que es el que llamamos el robo comando o el asalto comando, el cual, digamos, dentro de la industria nuestra de los jefes de seguridad y gerentes de seguridad y los que hacemos tecnología, que sabemos que es básicamente imparable. Eso de que digan, vinieron a buscar a tal porque lo vendieron y sabían que tenía una suma X en tal momento, que a veces es una vendida interna, eso es casi imparable. Porque vos tenés una guardia equipada con un botón de pánico, cámaras, un cerco, a lo sumo, y eventualmente lo que se llama un escopetero. ¿Sí? Claro. Es un escopetero, es un tipo que va y busca una escopeta 12-70 para tirarle a quién, porque si vos matás a una persona o tenés una persona con arma, te exponés a un montón de riesgos, como organización de vivienda, ¿cierto? Entonces, la gente viene en 5 con armas largas. Imagínate que esto es imparable. Al mismo tiempo que es imparable, se ingresa, se hace lo que se tiene que hacer y se retiran en menos de 4 o 5 minutos. Este tipo de delitos es básicamente o muy difícilmente detenible. Después tenés un montón de otras cosas, como vos decís, los boqueteros del cerco. Bueno, ahora los barrios tienen cercos energizados, que son cercos que no solamente detectan, sino que repelen con una descarga eléctrica de 12.000 volt. Esto ayuda. Obviamente es como vos tenés 3 autos con alarma y uno sin alarma, ¿cuál se van a robar? El que no tiene alarma. En los country es lo mismo, saben cuál tiene algunas condiciones, etcétera, etcétera. ¿Sabés lo que se suma en este momento? Por las cuestiones que le pasan al país. Hay mucho movimiento de efectivo, hay mucho movimiento de dinero fuera del circuito. Si el dinero estuviera en el circuito, es mucho más complicado, pero todos saben que hay mucho movida de dinero. Entonces, hay billete en el bolsillo otra vez, claro. Pero vos vivís en Disney World, ¿viste? Tenés el cerco, tenés un pozo, yo te digo, pon un pozo con lagartos, vos ponés un pozo con lagartos, y un montón de cosas. Pero la puerta de entrada, hay un guardia de seguridad y un portón que se abre o a veces permanece semiabierto. Entonces, la realidad es que esto que vos decís, el operativo instantáneo de entrar y reducir, es muy simple. Pasó, hay un montón de imágenes, se han publicado. Nosotros tenemos en Alas un consejo asesor de organizaciones especiales donde hay 18 barrios asociados y comparten debates sobre cuestión de tecnología. La tecnología minimiza, pero no, Disney World no es Disney No World. soluciona todo. Daniel, mira, hoy vamos a cortar, porque la verdad que es buenísimo poder hablar de otros delitos. Ya nos comprometemos a llamarte, yo no sé si el sábado que viene, me gusta mucho, Guille, porque quiero hablar con vos sobre la violencia de los delincuentes en estos momentos y otro tipo de modalidades. Veo que no es para hablarlo así nomás con vos. Si te parece... Me encanta, estoy a tu disposición dale, cuando quieran. Perfecto. Nos encantó haber hablado con vos. Gracias por estar en esta sala de situación. Daniel Banda, Gracias. Presidente del Comité Argentino de la Asociación Latinoamericana de Seguridad.
bueno, a ver, entre otras cosas hablaba de los countries, entre otras cosas hablaba de los inhibidores. Bueno, ahora vamos a hablar, cuando vayamos y después volvemos, bueno, con un poco de música, sobre esto que decía recién, ¿no? De la violencia de los delincuentes, que tienen el gatillo fácil. El gatillo fácil es un término para la policía, pero ahora le cabe también a estos delincuentes que no tienen códigos, que por robar un auto son capaces de balear a cualquier persona. Recién pasaba Daniel Banda hablando un poco de la inseguridad o seguridad en la República Argentina. Sala de Situación con Sebastián Domenech por AM con Vos. Espacio publicitario. En estos 4 meses, la provincia pudo terminar obras en centros de salud, entregar millones de insumos hospitalarios, triplicar el número de camas de terapia intensiva y sumar respiradores en hospitales. Pudimos fortalecer el sistema de salud gracias a tu esfuerzo y compromiso. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. En Vicente López triplicamos las camas de la unidad de terapia intensiva. Instalamos 47 camas aisladas. Armamos un hospital de campaña y sumamos más de 150 camas en centros de baja complejidad. Seguimos trabajando para cuidarte. En Lanús te pedimos que si tenés que salir de casa, no olvides usar tapabocas en todo momento. Mantén la distancia social de al menos 2 metros. Evita los lugares cerrados y lavate las manos constantemente. Hacé tu parte. Lanús nos une. Hoy más que nunca, donar sangre es donar vida. Ahora podés encontrar postas fijas de donación fuera de los hospitales. Saca turno y pedí una constancia personalizada para circular en buenosaires.gov.ar/donasangre o escribí al WhatsApp de la ciudad al 11 50 50 0147. Buenos Aires Ciudad. Hola, soy Belén Badía y levanto la mano por la educación de los chicos. Súmate a la iniciativa del ARCA y levanta la mano vos también, para ayudar con la escolaridad de más de 5.000 chicos en situación de vulnerabilidad. Podés convertirte en madrina o padrino donando desde 200 pesos por mes. Entrá en elarca.org.ar. Antes de todo, un agrimensor. Consulta con unagrimensor.com. Federación Argentina de Agrimensores. Fin. Espacio publicitario. Le pido por favor, Las noticias las cuentan los protagonistas. que hay una sala de situaciones para que tome definiciones. Sala de Situación con Sebastián Domenech por AM con Vos. En la semana hablamos de un caso que nos llamó mucho la atención por la violencia, esto que decía recién, ¿no? De los delincuentes que sin reparos tiene ahí el arma lista para balear a cualquier persona, en este caso a Leonardo Borgonovo, que él llegaba a la casa de sus padres en San Andrés, en el partido de San Martín, eran horas de la tarde, y él estaba estacionando, ya estaba bajando del auto cuando 2 delincuentes lo sorprendieron, le quisieron robar el auto, de hecho lo hicieron, él defendió. Esto es un término que vamos a tener que empezar a cambiar. ¿Se resistió al asalto? No. Él se defendió. Él no quería que le roben lo que él tiene como suyo. Su auto, la visita a sus padres en ese momento. Entonces, es una reacción natural. Se defendió. Lo sometieron a una breve golpiza suficiente como para robarle las llaves con las cuales con el auto se fueron, escaparon los delincuentes. Después hubo un detenido de 17 años, pero en el medio lo balearon. 2 balazos ejecutaron estos delincuentes y le pegaron en la zona abdominal a él y también en un brazo. Y claro, nosotros los medios siempre vamos a un caso, cubrimos ese día y después no volvemos. También hay que corregir eso. Queremos saber entonces ahora cómo está la víctima, cómo está Leonardo, y por eso estamos en comunicación con su papá, que amablemente el otro día nos atendió para darnos un panorama. Estamos hablando de Daniel, el papá de Leonardo, a quien le damos la bienvenida en esta sala de situación. Buenas tardes, Daniel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Sebastián? Gracias por atendernos. La verdad es que nos llamamos a usted para saber cómo está Leonardo días después de haber sido baleado 2 veces por estos delincuentes. Bueno, gracias a Dios está bien, ya está en casa. Anoche pasó la noche aquí, pasó la noche bien. Y bueno, gracias a Dios podemos contarlo, y bueno, él se está recuperando y bueno,
estamos ahora esperando el tema de a ver cómo evoluciona el tema del brazo y demás. Bien, Daniel, o sea, ya está en casa, es el primer día en casa. Sí, ayer estuvo en casa a las 5 de la tarde. Qué bueno, porque bueno, él recibió un balazo en el abdomen, puede ser, y el otro en un brazo. Sí, abdomen y brazo, sí. ¿Y cómo correcto. están esas lesiones? Las lesiones, gracias a Dios, están bien. Yo anoche le curé y bueno, vi que las lesiones estaban bien, pero bueno, ahora el brazo todavía no tiene, todavía lo tiene con un poco de dolor. ¿Y cómo está lo otro, no? La cuestión anímica, la cabeza de uno, porque no debe ser fácil superar esta pesadilla. No, sin lugar a dudas. Lo que te queda ahora, bueno, es superar este momento que es bastante complicado para todos y bueno, veremos en los próximos días cómo todavía no alcanzamos a caer completamente, a pesar de que ya pasaron 6 días, pero bueno, estas cosas a veces empiezan a caer las fichas un poco más tarde. Sí, que caiga de la mejor manera en este caso, así va a ser seguro. Él pudo hablar con ustedes, por ejemplo, lo que uno lamentablemente como víctima a veces se reprocha, y por qué reaccioné así, por qué no le di la llave, esto en general pasa en todos los casos. ¿Él tiene algún tipo de culpa? ¿Él se reprocha ese momento? ¿O cómo se acuerda de lo que pasó? Es un tema que realmente no lo hablamos. Está bien, mejor. Estamos hablando simplemente de su recuperación y nada más que eso. Perfecto. Eso será cuestión de otro. Hoy estoy focalizado solamente en que se recupere y esté bien mentalmente y estemos todos en la familia mentalmente para seguir adelante. Por último, él en ese momento estaba llegando a casa, él no vive con ustedes, pero bueno, iba de visita o dejar algunas cosas, ¿no? Estaba estacionando el auto. Sí. ¿Y ellos, los delincuentes aparecieron, después vimos un video, ellos caminando o se sabe si hubo algún cómplice en auto, llegaron en auto ahí? No, según comentó él ayer en la declaración, fue una sola persona. El que se ve en la cámara, está bien, sí. Perfecto. Bueno, Daniel, nos alegramos por la recuperación de Leo, de su hijo. Le agradecemos esta comunicación y por eso, bueno, acá en Sala de Situación no abandonamos a las víctimas y por eso cerramos de esta manera para no molestarlo más a ustedes con la buena noticia de que Leo está en casa, se está recuperando y está con todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias por tu llamado. Gracias a ustedes. Te mando un abrazo, gracias. Qué importante, ¿no? Conocer esta parte también, porque tal vez hay gente que no le interesa, pero tal vez hay otra que sí, ¿no? Le queda dando vuelta en la cabeza lo que vio en la semana en la tele, las cámaras de seguridad, porque puede ser uno mismo, Leonardo, esa víctima. Y hoy sabemos que sí es cierto, de milagro, porque uno de esos balazos podría haber dado en la cabeza o en otra parte del abdomen o el pecho de la víctima. Pero en esta ocasión se salvó, zafó por su fuerza y porque ya está en su casa ahí en San Martín, su padre que literalmente lo está cuidando, le está haciendo las curaciones de las heridas. Veremos qué es lo que pasa con los delincuentes. Hablábamos de 2, bueno, ahora en la declaración él habló de 1. Hubo un detenido, 17 años. En las cámaras de seguridad se ve a uno solo, con lo cual entendemos que prácticamente la investigación estaría cerrada. Leonardo recuperado, el delincuente detenido, el auto recuperado también, parcialmente quemado. El delincuente quiso prenderlo fuego para evitar que las huellas sean encontradas por los investigadores. Finalmente lo encontraron y lo detuvieron. Sala de Situación con Sebastián Domenech por AM con Vos. El probador y agarró la minifalda, luego la calzó y después giró la espalda. Llamó al vendedor, quiso que le dé un consejo, quería saber si el cuero era viejo. No. No pudo pensar, comenzó a
Ella dio una adecuada reacción y arrastró al vendedor dentro del probador. Sin perder tiempo, aprovecharon, le hicieron corta y se borraron. Entró al probador y agarró la minifalda, luego la calzó y después giró la espalda. Llamó al vendedor, quiso que le dé un consejo, quería saber si el cuero era viejo. Muchacho no pudo pensar, le comenzó a transpirar, se le iba a dar. Ella dio una adecuada reacción y arrastró al vendedor dentro del probador. Bueno, a ver, cositas sueltas y breves que son muy importantes, que pasan de largo en la semana, pero que tienen que ver, por ejemplo, por un lado, en la zona de Lanús. Lanús, que además, antes dije, hubo una conferencia de prensa de Bernie que habló de las estadísticas, de que, bueno, lamentablemente va a seguir evolucionando, aumentando la cantidad de delitos, menor al periodo anterior, 2018, 2019 y 19-20, pero puntualmente Lanús que bajó 1% la cantidad de delitos. Atención, porque Lanús está dentro del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que es uno de los peores lugares donde se incrementó el delito, pero si separás Lanús, bajó un 1%, que es bastante en realidad, aunque estoy hablando de un 1%, significa que bajó, eso es lo importante. Sin embargo, bueno, obviamente estamos hablando de una zona bastante complicada, lo que es el sur del conurbano bonaerense en general. En Lanús, vos sabés que en las últimas horas, 3 integrantes de una banda que se dedicaba a la venta de droga, al menudeo, ¿no? Narcotraficantes, pero en esta escala del menudeo, ahí en pleno barrio, en Lanús y además en Almirante Brown fueron detenidos después de una investigación que llevó 2 meses. Fíjate lo que lleva a detener a simples narcotraficantes, digo simple porque son al menudeo, pero 2 meses de investigación, los policías que finalmente terminaron con esta banda, la banda de la China, que durante allanamientos que se hicieron ayer y estuvieron a cargo de la comisaría tercera en la zona de Valentín Alsina, y ahí es donde Diego Kravets, el secretario de Seguridad de Lanús, dice que este trabajo de investigación permitió desarticular esta banda que operaba en Lanús, pero también siguiendo la pista que se pudo dar con la proveedora, la China, de la droga que tenía asiento en otro municipio. Por eso también el trabajo en la zona de Almirante Brown. Y si nos vamos para la zona norte del conurbano, en Vicente López, una banda peligrosísima, que fue desbaratada, e incluso uno de los integrantes de esta banda era parte de aquella famosa banda de secuestradores VIP que fue condenada en 2005 por numerosos secuestros express en la ciudad de Buenos Aires, también en la zona norte, por ejemplo, ahí en Vicente López. Bueno, esta banda, que ahora tuvo 3 detenidos en total, fue desbaratada y detenida después de un tiroteo en la zona de Florida, en Vicente López. Un tiroteo que en realidad se da a partir del conocimiento de un auto que veían que este auto venía flojo de papeles, tenía denuncia por pedido de secuestro, había sido robado y además ellos venían de cometer una salidera bancaria a una pareja de ancianos. Evitaron entonces que fuguen con el dinero de la pareja de ancianos. Descubrieron que el auto era robado. Descubrieron que uno de los detenidos era parte de la banda de secuestradores VIP que había sido condenada en 2005. Bueno, este hombre había salido en libertad y seguía en el delito. Por suerte fue desbaratada. ¿Sabés qué hacía esta banda además? Robaba autos para venderlos en Bolivia y en Paraguay. Sala de situación. Le pido por favor a la sala de situación. Donde las noticias las cuentan sus protagonistas. Espacio publicitario. En estos 4 meses, la provincia pudo terminar obras en centros de salud, entregar millones de insumos hospitalarios, triplicar el número de camas de terapia intensiva y sumar respiradores en hospitales. Pudimos fortalecer el sistema de salud gracias a tu esfuerzo y compromiso. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. En Vicente López triplicamos las camas de la unidad de terapia intensiva. Instalamos 47 camas aisladas. Armamos un hospital de campaña y sumamos más de 150 camas en centros de baja complejidad.
Seguimos trabajando para cuidarte. Hoy más que nunca, donar sangre es donar vida. Ahora podés encontrar postas fijas de donación fuera de los hospitales. Saca turno y pedí una constancia personalizada para circular en buenosaires.gov.ar/donasangre o escribí al WhatsApp de la ciudad al 11 50 50 0147. Buenos Aires Ciudad. En Lanús te pedimos que si tenés que salir de casa, no olvides usar tapabocas en todo momento. Mantén la distancia social de al menos 2 metros. Evita los lugares cerrados y lavate las manos constantemente. Hacé tu parte. Lanús nos une. Viajá todo el año. Viajá por Ruta Atlántica. Te llevamos a Mar del Plata, a la costa atlántica, al norte del país y a Buenos Aires. Comprá tu pasaje online por www.rutaatlántica.com. Viajá contento. Viajá por Ruta Atlántica. Ruta Atlántica. Sumate al placer de viajar. Antes de todo, un agrimensor. Consulta con unagrimensor.com. Federación Argentina de Agrimensores. Fin. Espacio publicitario. Sala de situación. La sala de situación depende de mí. Si hay una sala de situaciones para que tome definiciones. La noticia en primera persona. Por eso es que le estoy modulando yo. Le pido premura porque esto es un caos. Por AM con Vos. Con Sebastián Domenech. Bueno, a ver, uno de los ejes de este programa fue de arranque hablando sobre la conferencia de prensa de Sergio Berni el otro día en Puente Donce, en la base de operaciones que tiene ahí el Ministerio de Seguridad bonaerense, acerca de la evolución o involución de los delitos en la provincia de Buenos Aires. Y en un momento Berni comenzó a hablar de los diferentes delitos, cómo venía la curva, cómo había sido antes de la pandemia, durante la pandemia, ahora saliendo. En realidad saliendo no, pero bueno, con más libertades incluso para los delincuentes que salen a cometer delitos, cómo evolucionaba todavía la línea, cómo seguía subiendo en homicidio en ocasión de robo, en los hurtos, en bueno, cada uno de los delitos, y en un momento habló de la violencia de género, habló de los femicidios. Vamos a trabajar con el doctor Enrique de Rosa. Tiró en el medio y nosotros, los periodistas, medio que paramos la oreja ahí y nos llamó la atención, porque queremos tener otra mirada, porque hay que ir a fondo con esta problemática, porque fue la otra pandemia, es la otra pandemia, algo que también en los medios dijimos cuando ocurría la pandemia del coronavirus, el COVID, también hablábamos de la cantidad de femicidios que ocurrían cuando toda la gente estaba de puertas para adentro. Y ahí conocíamos de nuevo esta problemática. Pero ¿qué significa entonces ir a fondo? Tener, entre comillas, tener otra mirada. Para entender esto, justamente vamos a hablar con el protagonista. La persona que dijo Berni que va a trabajar o está trabajando con el Ministerio de Seguridad bonaerense, que es el psiquiatra forense, es el doctor Enrique de Rosa, reconocido especialista que siempre nos ayuda a entender aún más los porqué de los casos criminales, como perito de parte en algunos casos, como consultor, también por estar en los medios de comunicación. Doctor, buenas tardes y gracias por estar en Sala de Situación. ¿Qué tal, Sebastián? Buenas tardes. Bien. Muchas gracias a vos por llamarme. Es un placer, la verdad. Sabemos que algunas de estas preguntas que vamos a hacer no tienen una respuesta rápida, pero ¿por qué? Porque es un tema de fondo que lleva 1000 horas tal vez analizar un poco, pero queremos tener un panorama. Doctor, ¿qué significa y por qué tener otra mirada en cuanto a la violencia de género? Algunos terminan en, lamentablemente, femicidios. ¿Qué es lo que se venía haciendo mal tal vez y lo que usted propuso y ahora se puede llegar a hacer en adelante? Bueno, en principio, en el modelo del pensamiento, la criminología es una ciencia en sí misma, ¿no? Y la victimología, que en principio fue parte de la criminología, hoy algunos teóricos tendemos a separarla, pero ambas tienen el concepto de lo científico como la base. ¿Qué significa esto? Que tiene una metodología de estudio, de pensamiento, de procedimiento.
Cuando abordamos un tema tan sensible como cualquier situación traumática, ni que hablar como las situaciones traumáticas tienen que ver con el trauma psíquico, me refiero de trauma de violencia, muy frecuentemente se lo toma desde una óptica emocional, empática, y de hecho en el caso concreto de la violencia de género, la inmensa mayoría de asociaciones hablan desde el lugar de la víctima, pero desde una lectura quizás que impide la comprensión total. Y yo invito a la gente que nos está escuchando a que imagine que estamos observando un objeto, un algo, eso es la ciencia, observar algo, y uno siempre lo está mirando desde un lado, indefectiblemente va a tener una visión en dos dimensiones, es decir, va a pensar que eso que ve, esa parte de lo que ve es el todo. La visión científica en general es tomar varios ejes de observación y básicamente estudiarlos, comprobarlos, chequearlos, porque si no uno parte sobre presupuestos falsos. Cuando uno parte sobre presupuestos falsos no puede establecer un diagnóstico. Y acá es la primera cuestión que no se ha hecho en nuestro medio, que es estudiar la violencia como un fenómeno que merece conocerse más en profundidad y entender cómo sucede. Y en particular la violencia de género tiene muchas características que tienen que ver con lo social, que tienen que ver con el cambio de roles, que tienen que ver con cuestiones de cómo ha evolucionado históricamente el país, las sociedades, aspectos psicológicos, por supuesto, aspectos criminológicos. Es decir, cuando uno ve siempre una cosa de un solo lado, no puede establecer un diagnóstico. No pudiendo establecer un diagnóstico, evidentemente no puede establecer una estrategia. Y eso es un poco lo que nosotros venimos a hacer desde el Observatorio para el Estudio de la Violencia, que es un poco la tarea que le propuse y me encomendó el ministro ya en el mes de diciembre del año pasado, que es establecer una instancia de estudio. La propuesta era tomar casos paradigmáticos. ¿Casos paradigmáticos qué significan? Son casos que por la relevancia que toman en algún aspecto, sea social o las características del delito, o aspectos que impactan hasta mediáticamente, tocan y hay que trabajarlos de una manera particular, porque si no, no se puede, sirven mucho para entender cómo pasa. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad que las denuncias por violencia de género son miles, y uno obviamente al no poderlas estudiar termina funcionando, termina trabajando igual. Claro. Y ver la otra parte sería enfocarse más en el violento, en este caso. Es que no es justamente pasar del lado derecho al izquierdo, o izquierdo al derecho, perdón, del objeto observado. Es hacer una visión en 360 grados. Claro. Una de las cuestiones sí va a ser, sin duda, ver y ver, bueno, y una de las cosas que vos me das el pie es ver, no es justificar. El pensamiento científico no es valorativo. Y eso es una de las cuestiones. Esto lo conocemos en el área del trauma psíquico. No se puede estudiar el trauma cuando se empatiza completamente con la víctima, porque uno termina padeciendo lo que se llama traumatización secundaria. ¿Qué es esto? Yo no puedo trabajar porque quedo paralizado ante el horror en que me pego tanto a la víctima que no trabajo. Para que la gente entienda, es como si un cirujano no pudiese cortar a una persona a la cual le está salvando la vida, porque sufre por el dolor que le podría estar ocasionando, claro, o sufre por el horror que significa esto. Acá, por ejemplo, es empezar a ver las condiciones sociales en las que se pasó esto, los antecedentes del violento, si fuese un tema de violencia de género concretamente, los antecedentes que puedan tener que ver con otros antecedentes no denunciados, pero también con otro tipo de violencia, que este es un poco lo que hablábamos con vos el otro día, que hay en general, siendo un caso paradigmático, esto no es un invento mío, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, creo que en Alemania también, se trabaja hace muchos años, por ejemplo, en una correlación que a la gente le sorprenderá, pero que si lo piensa 2 segundos no es para nada rara, que es la violencia animal con violencia doméstica. Está más que estudiado, por ejemplo, en criminales seriales en Estados Unidos. Bueno, acá fue el caso de Cayetano Santos Godino, el petiso orejudo, sí, que previamente practican, entre comillas, con animales. Es decir, la crueldad animal está muy asociada con otras formas de violencia.
lo cual cualquier persona que no diera muchas vueltas diría, y claro, el que puede ser violento con esto también puede ser violento con lo otro, o el maltrato infantil, o el abuso infantil sexual, o la violencia, va a tener que ver con otras formas. ¿Qué es lo que en general ha estado pasando? Se aísla la violencia contra la mujer como si fuese un hecho aislado del contexto y por ende no se entiende. Al no entenderse no se pueden tomar medidas que sean válidas. Claro, y a nosotros los medios nos pasa a veces que tratar de enfocar un poco desde un periodista que es ignorante absolutamente en toda esta temática, y lo digo con total humildad también, porque muchos decimos, bueno, empezamos a hablar de la violencia de género, sin embargo en el periodismo no hay ni siquiera una profundización en esta problemática, y siempre hablamos del botón antipánico, hablamos de todas las medidas de supuesta seguridad que le dan las fuerzas de seguridad o las fiscalías a aquellas víctimas, a aquellas personas que denunciaron, pero no sabemos qué hay antes. Y como dijo usted recién, ver no es justificar, medio que a veces no queremos ni hablar del violento, no queremos analizarlo un poco, tampoco podemos hacerlo nosotros, pero porque ya es como que estamos justificando a ese violento. ¿Se puede llegar, por ejemplo, y también le preguntaba en estas horas a usted, ¿se puede llegar a un posible o potencial violento sin una denuncia previa? Bueno, es que esa sería mi expectativa, trabajar sobre la prevención, y creo que en esto es lo que yo le estoy muy agradecido al ministro, y es que en definitiva hayamos podido pensar en el mecanismo de prevención que uno utiliza en el sanitarismo bien entendido, es decir, en medicina. Uno instala, por ejemplo, campañas de vacunas, campañas de prevención, detección temprana en ACV, en infartos. ¿A qué se tiende en todo eso? No es la justicia, las fuerzas de seguridad y las fuerzas judiciales actúan con el hecho consumado. La gente se queja mucho sobre, por ejemplo, bueno, fuimos y no pasó nada. El policía no puede ir ante cualquier hecho y ¿qué hace? Lo encarcela, no puede, no está en su potestad hacer esto, tiene que tener una orden judicial. Entonces, quizás que también la sociedad entienda la mecánica, la haría participar más en, por ejemplo, denunciar preventivamente. A mí me ha tocado, siendo funcionario del área pericial, judicial, que aparecieran causas que todo el mundo, con lamentablemente abuso sexual infantil seguido de muerte, todo el mundo lo sabía, pero nadie había informado. Entonces, bueno, parte de esto es por ejemplo, los primeros signos de violencia, de un concepto que se ha abandonado, la peligrosidad de un sujeto es importante. Los casos, estoy pensando, Ted Cruz en Estados Unidos, el tirador en Florida, que, bueno, nadie, los vecinos luego dijeron, ¿por qué no denunciamos los docentes? Y ¿por qué yo no denuncié cuando vi ciertas cosas? Bueno, eso es lo que tenemos que empezar a trabajar, y ahí es donde los medios pueden hacer mucho. Vos recordarás, porque salió mucho en Canal 13 y demás, el caso de Adriana Cruz, la mujer esta de San Vicente, sí, que termina, bueno, esta mujer tenía 17 denuncias judiciales, tenía internaciones psiquiátricas, tenía un montón de cuestiones, y evidentemente había algo que no se logró porque, entre otras cosas, la violencia cuando nace de la mujer no es muy tenida en cuenta. Y en una de esas, si uno se saca la idea de la culpa o de la responsabilidad, la violencia emerge y hay que sacarle el contenido, emerge como violencia. Poco importa si es hombre, mujer, hay que no estigmatizarla, sino actuar muy rápidamente. ¿Cómo se hace en este punto para detectar, ¿no?, estas denuncias o estos antecedentes de una persona, para luchar también contra las denuncias falsas que entiendo que lamentablemente están en el medio y tal vez embarran un poco la imagen en general de lo que nosotros tenemos como la violencia de género, y entonces hablar de una denuncia falsa es decir, no, entonces no, todos los violentos son violentos, y no es tan así? Es algo que tal vez es un palo en la rueda en estos trabajos de fondo que hacen ustedes, ¿no? A ver, por eso el otro día cuando lo hablamos decíamos, hay un gran trabajo de base que yo espero poder continuar. De hecho, yo fundé y presido una asociación de victimología, en que la idea es que esto continúe, poco importa la estructura donde pase, en el cual, por ejemplo, esto que estás señalando tiene que poder ser una cosa a trabajar. Por de pronto, va a haber que trabajar mucho con el Poder Judicial para establecer que las denuncias falsas o de las denuncias fraudulentas que
¿Qué es lo que quiere decir eso? Las denuncias que tienen un fin, por ejemplo, económico, Claro. cosa muy frecuente en conflictos de pareja, en el cual de golpe ante cualquier cosa y hasta objetivamente te voy a amenazar como violento si no me aumenta. Es decir, esta historia de utilizarlo para obtener un rédito económico también existe. Bueno, tiene que haber un castigo para esa persona que hace eso, porque también es un acto de violencia y también hay que entenderlo como parte de la cadena que si el sujeto no tiene frenos inhibitorios, después hace barbaridades. Y a ver, voy a contar algo que quizás no sea simpático, pero hay muchas causas que terminan con episodios de violencia de género, pero que en realidad que empiezan con otro tipo de violencia más tendenciosa, entonces, o más menos evidente, la violencia psicológica, las presiones, y si el individuo tiene pocos frenos inhibitorios, hace algo, está mal lo que hace, por supuesto, pero la realidad, y acá viene el estudio de lo científico, es, miren, si se presiona sobre un sujeto y ese sujeto tiene poquísimos frenos inhibitorios porque está frustrado, porque no tiene trabajo o porque simplemente es un violento de base, hay que trabajar la cuestión de manera general. Las falsas denuncias deberían tener una condena ejemplificadora, porque también se pone a trabajar el sistema judicial y eso significa un costo para la sociedad, significa un costo para las fuerzas de seguridad. Eso hay que trabajar. Qué bárbaro, qué delicado y qué interesante es lo que acaba de decir. Ahora, esto, que es muy profundo y evidentemente es así, se puede llevar a cabo con la policía que tenemos y la justicia que tenemos hoy en Argentina, en este caso, bueno, en la provincia de Buenos Aires. A ver, por de pronto, uno también va trabajando con lo que puede, pero también acá viene la parte que quizás me tocaría a mí, que tenemos que trabajar con la gente del área educativa, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Yo creo que hay que partir de una óptica positiva y optimista, y es que uno puede empezar a educar en el tiempo, a formar, a capacitar. Yo, estando en el Poder Judicial hace muchos años, empecé a trabajar en instruir a fiscales y magistrados en general sobre qué pedir, por ejemplo, en causas de violencia, de crímenes sexuales. No es tan fácil, porque si no es simplemente la pericia le dio tal cosa. Claro. Y a veces en los medios se dice, no, la pericia, y la verdad eso no significa nada, porque que una persona tenga pulsiones de tal tipo no significa que haya cometido ese delito. Sí. Entonces, por ejemplo, trabajar en la educación, y esa educación tiene que ver con capacitar en áreas legales, capacitar en áreas de seguridad, capacitar en áreas psicológicas, pero que nos falta mucho de antropología, criminología, sociología en un país en que tenemos la situación crónica social que tenemos. No podemos pedir a veces que un hombre se comporte como un catedrático europeo con su situación económica resuelta. Sí. Bueno, doctor, la verdad es que es para charlar también mucho tiempo y bueno, quisimos dar nuestro granito de arena desde este lugar y escucharlo para nosotros siempre es un placer, nos aclara muchísimo y esperemos, bueno, obviamente deseamos que le vaya de 10 y que pueda todo esto plasmarlo en la realidad tan complicada que tenemos, pero que seguramente lo va a poder hacer. Muchísimas gracias, Sebastián, que tenga un buen fin de semana. Un Hasta abrazo, luego. igualmente. El doctor Enrique de Rosas, que es psiquiatra forense, que en este caso, bueno, más allá de todas las especialidades que él tiene, va a trabajar para el Ministerio de Seguridad bonaerense con una mirada más amplia y más profunda sobre la violencia de género para evitar que la otra pandemia, los femicidios. Sala de Situación con Sebastián Domenech por AM con Vos. Quiero arreglar todo lo que hice mal, todo lo que escondí hasta de mí. Debo contar lo que yo solo sé, tu perdón, Víctor Suero también.
entonces why not? Siempre seguir. Charlie nos apura porque ya se hizo la hora, ¿eh? Qué rápido pasó, Guille. ¿Qué programa es este? Se pasa muy rápido. Hola, Seba, ¿cómo estás? Bien, ¿todo bien? ¿Cómo se pasa la hora? ¿Qué número de programa Número estamos? 11. Número 11. Un número que tal vez te guste, ¿no? Sí. Tenés un problemita que sos de gimnasia y yo estudiante, y el 11 relacionado a Verón y la cantidad de cosas que Verón tenemos. ha salido acá y ha sido un placer. Sí. El primer programa fue con Verón, ¿recordás? Sí, bueno, fue el bautismo. Exactamente. Qué bautismo que tuvimos. Salimos en todos lados. Che, buena nota la de los inhibidores, ¿eh? Esa la conseguiste vos, muy buena. Todas. Sí. Enrique, un placer. Sí. Rosa, un placer. Sí, un placer sí, escucharlo. Sí. Y por suerte, Daniel, el papá de Leonardo, que fue baleado en la semana, que es fundamental entender esa otra parte, ¿no? Siempre, ¿en qué quedó tal tema? Me preguntan a mí. No sé, escuchá Sala de Situación y te vas a enterar. Repasamos las redes sociales. Dale. Antes que nada, Seba, agradecemos vos, públicamente a Charlie. Dos fines de semana, dos sábados, perdón. Que pará, tenés un regalito para Charlie. Sí, ya se lo dimos. Vamos, Charlie. Estaba muy contento. Ey, al freezer, Charlie, de una. Bueno, el mail es sala de situación radio @gmail.com, Facebook, Sala de Situación, Twitter, también Sala de Situación. Y el Instagram, que estamos creciendo cada semana más. Sala de Situación también. Y además el canal de YouTube, que es gratuito. Se suscriben. Ya en poco tiempito más, Marcos va a poner el programa y todo lo que ha pasado en este programa en la semana también en las redes sociales. ¿Estamos bien, Charlie? Bueno, quiero dedicarle este programa a mis hijos, Carolina y Máximo. 2 de mis 3 hijos. Está Sol también, ¿no? Que tiene 3 añitos. Carolina y Máximo, que cumplieron 10 años esta semana, los amo con toda la fuerza y ya seguramente nos vamos a volver a ver. Seguro que sí. Hasta el sábado que viene.